Buenos días, soy Percy Vilches Salvatierra y este es el episodio final de este 2018 de Libertad Bajo Palabra. Se ha dado la casualidad que los dos próximos martes correspondan a Navidad y Año Nuevo, por lo tanto estaremos en otros quehaceres. Por ello, en esta ocasión haremos un balance y una liquidación de lo que ha sido este año 2018, ¿no? En términos de lo que ha acaecido en la escena política peruana. Hoy no nos acompaña nuestro habitual colaborador Ángel Arévalo, pero nos visita Víctor Hugo Quijada, que ya es conocido de la casa, y con él vamos a departir en el transcurso de los siguientes minutos. Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Percy? Gracias por la invitación y bueno, pues ha sido como hablábamos por interno, un año bastante movido, ¿no? Un año movido que no deja de suscitar controversias, sobre todo en estas últimas semanas, luego del referéndum, en el cual se ha visto pues esta manera en la que la mayoría de los ciudadanos, entre comillas, han avalado al presidente Vizcarra y por supuesto se han manifestado en contra de quienes ejercen el poder, al menos a nivel del Congreso, ¿no? Ya la gente ha manifestado que están hartos de ellos. Sí, bueno, efectivamente ha sido un gran espaldarazo al gobierno de turno, pero sí me preocupa, Percy, es el hecho de que se ha quedado solo el gobierno, ¿no? Yo sé que por errores del fujiaprismo, de algunas maneras han abusado del poder y están, si queremos hablar en términos coloquiales, pagando el pato, ¿no? Porque hay que recordar de que hasta hace no mucho ellos tenían la situación política manejada, incluso se habla de que el fujimorismo llevó a Vizcarra al poder, y sin embargo ahora la situación después del 28 de julio es otra, ¿no? Donde la política es como un boomerang, ¿no? Así como te da, regresa la situación y ahora la torta se ha invertido y yo veo de que Vizcarra ha deslegitimado totalmente al Congreso. Lo que sí me preocupa, Percy, es el hecho de que no haya un contrapoder. Incluso Vizcarra, y a través de sus propuestas, ha demostrado que es poder constituyente, ¿no? Lo cual, de alguna manera, a veces, como hay un refrán que dice también, todo poder corrompe, ¿no? El poder absoluto corrompe absolutamente. Y puede ser de que, ojalá, pues, no se nublen de poder y que sigan manteniendo la situación de manera objetiva, equilibrada, en favor de la población, ¿no? No hay equilibrio, no hay posibilidad de esperar que hay elementos racionales de alto vuelo, ¿no? Todos estos personajes. Está muy bien lo que tú nos has comentado, pero, por ejemplo, en la pugna que se da en el Ministerio Público, en estas fechas, y que viene, por supuesto, de la pugna que hubo entre Pablo Sánchez y Pedro Chávarri, ahora ha salido, ¿no? Está expandiéndose por todas partes el hecho de que se va a alterar los integrantes, o la nómina de los integrantes, mejor dicho, del caso Lavajato, ¿no? Se quiere mover a Vela y también a Pérez, y bueno, y esta situación simplemente se añade a la gravedad que tienen siempre las últimas semanas del año, porque como son fiestas, aprovechan para dar cualquier tipo de espectáculos que luego no son positivos para nadie, ¿no? El año pasado en estas fechas estaban todos con la idea ya de sacar a PPK y casualmente por esos días se dio lo del indulto, ¿no? Que también fue toda una cosa que se controvirtió, se problematizó y sin embargo a la fecha Alberto Fujimori está muy tranquilo en una clínica y no en la prisión donde le corresponde, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos con este país? Ahora, por otro lado, la política que está llevando Vizcarra, ahora último, hace semanas no hay un ministro de Trabajo, no hay ministro de Cultura. Son dos sectores que vertebran precisamente el aspecto más social que tiene el gobierno, no junto con salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la administración de Vizcarra, ¿no? O sea, no tienen intención, no hay quien quiera asumir estas carteras, o simplemente, pues, como pareciera, son ya la última rueda del coche de la administración pública en el país.
y sobre todo aquel tema con trabajo es, por ejemplo, esta modificación que se quiere hacer de las vacaciones, que tradicionalmente se ha entendido que son de 30 días, ahora quieren ponerlo a 22 días laborables. ¿Qué hay detrás de ello? Yo considero de que el trasfondo de esta situación es para no pagar los otros 8 días, ¿no es cierto?, de que correspondería a este trámite. Y acá hay prácticamente un atentado contra lo que es el derecho laboral, porque quienes hemos estudiado derecho, quienes conocemos algo de lo que son las leyes en el país y la doctrina, entendemos que los derechos laborales son derechos progresivos. No puedes irte en contra de lo que ya se ha ganado. Intentar eso es una circunstancia de un autoritarismo light, ¿no?, de un autoritarismo encaletado que no se debe sostener. ¿Qué nos puede decir al respecto, Víctor? Coincido contigo, Percy, en el hecho de que pareciera de que este gobierno está teniendo algún tufo de un autoritarismo caleta, como dices, ¿no? Porque ya de repente no se requieren golpes de Estado ni cerrar el Congreso, sino básicamente lo que ha hecho este gobierno es escuchar a la población, de cierta manera. Esperemos que estas reformas que se hagan sean importantes, pero al quedar solos pueden plantear básicamente cualquier reforma, ¿no? Porque si es que la población lo va a respaldar, y esta es consecuencia del hecho de por qué no hay dos ministros ahorita, ¿no? Porque están ahorita con, digamos, la luna de miel, ¿no?, de que la población ha ganado el tema de referéndum, se vienen fiestas. Esperemos que estas propuestas no solamente salgan del plano teórico, ¿no?, sino también que se vean en el aspecto práctico, ¿no? Y sobre todo, acuérdate que el presidente manifestó en su último discurso de que iba a ponerle énfasis al tema de la reforma laboral, y es un problema realmente fuerte, donde se tiene que reunir a la CONFIEP, a la CGTP, a la CTP, entre otras organizaciones, para ver el tema de las vacaciones, el tema del sueldo mínimo, el tema de los regímenes laborales tan dispersos, sobre todo que existen en el Estado, y que no se respetan del todo en la actividad privada, porque ese es decreto legislativo 728, solamente algunos privilegiados tienen la suerte de estar en ese régimen, la mayoría trabajan como locadores. Y tú has mencionado algo que bien cierto, ¿no? La teoría de los derechos adquiridos que se tienen en los temas laborales, y otro de los principios es que no hay reforma en peor, o sea, no se pueden quitar derechos laborales que son adquiridos. Hay varias resoluciones del Tribunal Constitucional que establecen que no se pueden quitar derechos laborales, y esto va a ser un gran problema y una gran discusión, pero con este poder que ahorita tiene el gobierno, le da la fuerza, tiene la fuerza necesaria como para poder llevar ahorita reformas que son muy complicadas, como el tema laboral, como ya lo anunció el presidente, y que de repente van a quitar derechos, ¿no?, con tal de flexibilizar el tema laboral. Al fin y al cabo, quien se va a ir beneficiando son los nuevos socios de esta gestión, ¿no?, que está respaldado por nuevos grupos económicos, y que, digamos, los ex amigos de otros partidos en su momento, ahora son amigos de la actual gestión, y ya se olvidaron de los favores y entre ellos que tuvieron, ¿no? Entonces, ahorita en la actualidad, lo que yo veo es de que el gobierno tiene la fuerza necesaria para poder impulsar cualquier reforma. El problema está en que, como tú bien mencionaste, no hay un equilibrio. Debe haber un equilibrio para que no se permita de que ocurran excesos, como por ejemplo el hecho de que se le quiten algunos temas de vacaciones, el tema laboral, por ejemplo, ¿no? Los sueldos que se tienen que ver, los beneficios sociales. Porque como hay tanta informalidad, o sea, pareciera de que acá es la primera jugada desacertada de Vizcarra, como que en teoría estaría atentando contra el pueblo, pero si analizamos si el pueblo tiene las condiciones laborales estables como para que esta disposición de las vacaciones les afecte, de repente no habría mayor injerencia, entonces el pueblo tampoco se iría en contra de Vizcarra, ¿no? Además que acá hemos teorizado que esta idea de la voz del pueblo y todo lo demás es muy, muy problemática en situaciones como la nuestra, o en sociedades como la nuestra, a tal punto que pareciera que no estamos ni siquiera aptos para hacer un ejercicio de la democracia. Ahora, con lo de la democracia y con los derechos humanos, por supuesto, son abstracciones, ¿no? Yo estuve leyendo uno de los libros de Yuval Noah Harari, que ahora se ha vuelto un historiador muy famoso, que es Sapiens. Entonces, en un punto que es medio sofista, pero hace un planteamiento interesante, compara el Código de Hammurabi con la Constitución de los Estados Unidos, ¿no?, de 1776. Entonces, en el tiempo de Hammurabi había jerarquías y había distinciones entre los hombres, no había igualdad, había una diferenciación, ¿no?
Estaban los nobles, estaban los plebeyos, estaban los esclavos, ¿no? Como era el mundo antiguo. Para la Constitución de los Estados Unidos hay igualdad ante la ley, pese a que seguían teniendo esclavos de cuantos otros años más, ¿no? Entonces, a fin de cuentas no había un parámetro que otorgase mayor valor a uno o a otro sentido, porque si trajéramos a Burabi y trajéramos a los padres fundadores de Estados Unidos de esta época y tienen que defender su punto de vista, ambos iban a decir de que estaban apuntando hacia estos esquemas con la intención de tener una sociedad mejor, de que haya más bienestar para la gente conforme a su posición en la sociedad. Entonces, ¿cuál sería la pauta moral para entrar a determinar o a discernir en la escena política qué es lo que corresponde o no? En todo caso, si es democracia, tendría que seguirse, digamos, la necesidad o la opinión de las mayorías. Lamentablemente en el país las mayorías no solamente están plenamente desinformadas, sino que no tienen ninguna condición ni capacidad inmediata en este momento de hacerse valer como ciudadanos. No es, por ejemplo, como lo que sucede en Francia, ¿no? Como estas últimas semanas que ha sido lo de los chalecos amarillos. Entonces Macron ha querido hacer unas jugadas, eleva los montos de los combustibles, pero básicamente el combustible para los automovilistas. Es más, surgió de esto, ¿no? No me acuerdo, hubo una señorita que hizo un post, una cosa virtual, y decía, bueno, ¿por qué se sube el aumento? No, ¿por qué se aumenta, mejor dicho, al combustible que es para los automóviles, pero no se agrega para los que usan el transporte marítimo o el transporte aéreo? Entonces, acá, ¿quién se quiere afectar? Se afecta a las clases populares. Y Francia, haciendo honor a su tradición insurgente, rebelde, ha surgido, ha salido a las calles y ha hecho manifestaciones como las que se tienen que dar, ¿no? No que son desfiles, casi como los desfiles de antorcha que se hacen en los colegios, que son la mayoría de marchas que hay aquí en el país, sino que han sido contundentes. El pueblo peruano no está en la capacidad de ejercer este tipo de injerencia sobre el gobierno y lamentablemente tampoco hay más cuadros con preparación como para guiar a la gente. La semana pasada conversábamos con Hugo Neira y él decía, no, sí hay muchos académicos, hay gente, hay 4.000 personajes que no hacen política porque no hay nivel. O sea, digamos, ya eso pasó en esa entrevista, pero yo no creo que haya tal cosa 4.000. Puede haber 10.000 en las universidades que están haciendo investigaciones, pero que, como dije también esa vez pasada en el curso de estos programas, no tienen mayor participación en el debate público, ¿no? Sí. ¿Qué nos comentas, Víctor Hugo? Sí, entonces tocó un tema muy interesante, Percy, respecto, digamos, a la concepción primigenia de lo que llegaría a ser el sistema menos desprestigiado, que, bueno, de uso del poder, que sería la democracia, ¿no? Que es el que actualmente, aunque sería oclocracia, ¿no? Que en verdad es holocracia porque, digamos, por todo el tema de la gente, el patrimonialismo, que se encuentra, digamos, enquistado en los sistemas, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Ahora, a lo que yo voy es de que es cierto de que nosotros somos iguales ante la ley, ¿no? Claro, tú mencionaste el Código de Hammurabi, donde la concepción primigenia de lo que llegaría a ser a nuestro actual Código Civil y la Constitución, bueno, del 76, cuando se realizó la fundación de los Estados Unidos, ¿no? Donde todos somos iguales ante la ley. Pero este concepto es muy gaseoso, ¿no? Porque no todas las personas, como tú bien has dicho, tenemos esa capacidad, ese discernimiento para poder hacer valer esos derechos. Somos iguales ante la ley en teoría, pero los señores que están acá a mi frente, tú, yo, no pensamos igual. La gente en la calle, no todos tenemos los mismos ingresos, no todos tenemos las mismas capacitaciones, educación y viceversa, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo sí coincido contigo, ya yendo al tema de fondo, más allá de las críticas que se escuchan y de los temas legales y los temas administrativos, de gestión pública y temas políticos, de que en verdad, de alguna manera, existe un rol muy pendiente respecto al tema de la formación de ciudadanos. Hay varios teóricos que establecen de que el Perú y Latinoamérica en general somos repúblicas sin ciudadanos, porque no sabemos cómo hacer valer nuestro voto. Creemos que con el hecho de votar por alguien que nos regala algo, o porque él me cae mejor, o porque es más bonito, porque es más simpática, nos dejamos influenciar más a veces por el sentimiento que por una razón de ser, y este ejercicio de alguna manera irregular de este voto muchas veces nos lleva a hacer ganar aventureros políticos, que eso es lo que históricamente han sido nuestros grandes líderes y políticos, salvo algunos visionarios, salvo algunas excepciones en la historia del Perú,
la mayoría ha entrado al país, a la gestión, a lucrar, ¿no? Entonces, acá creo que el rol pendiente es primero de los ciudadanos, porque quienes entregan el poder son los ciudadanos. Si bien es cierto, la democracia es el más perfectible de los sistemas, yo pienso que para que tengamos una nueva formación o nuevos líderes, también depende mucho de los actores, como tú bien has mencionado, que están en las universidades, que están en la actividad privada y que tienen también una tarea pendiente con su país, ¿no? Existe mucha inconsciencia, mucha falta de civismo. Parece que Perú carece de patriotas, porque es ahora donde más se les necesita. Salimos de casos de corrupción muy grandes, como el tema del Lavajato. Es día a día, tú revisas la portada No acabamos de salir, ¿no? Claro, no Matizando, acabamos, ¿no? Estamos empezando. Estamos por ahí. Estamos empezando. Es infernal. Es infernal. Entonces, existe un rol pendiente de la clase académica, ¿no? Una clase académica que solamente está en los laboratorios, que solamente está en las bibliotecas y no pasa más allá de un círculo, al igual que la CONFIEB, la clase empresarial, se encierra, o sea, como dice Jorge Basadre, ¿no? Ellos serían los congelados, ¿no? Porque pareciera que todo gira en torno de ellos y no salen a las provincias, no salen a las regiones. Y, por ejemplo, tenemos casos como el actual gobernador regional electo en Arequipa, en el caso de Piura. Es una desgracia lo de Arequipa, por supuesto. Estamos hablando, ¿no?, de la segunda y tercera fuerza electoral después de Lima. ¿Y sabes a dónde vamos con este caso? ¿Cómo es posible que un individuo que es procesado por delitos tan graves como violación pueda contar con el aval de la gente? O sea, es la desesperación. Arequipa, la segunda... 3 veces, o sea, da que pensar, ¿no? O sea, y se ve mal por último. Se ve mal. Ahora, si fuera responsable, peor. ¿Por qué me exacerbo? Los ciudadanos. Porque yo siento lástima, porque lamentable en este país, si no puedes defenderte por tu propia cuenta, o sea, te van a pasar por encima todos los que pueden. Estaba en el Callao, conversaba con un taxista de por ahí, me dice, doctor, pero aquí tratábamos el tema de los feminicidios, ¿ok? Dice, acá, en el barrio tal, todo barrio movido, me dice, nunca nadie se atrevería a violar a ninguna chica. Porque la misma gente del barrio lo acabaría matando al violador, ¿no es cierto? Por supuesto, yo le replico, pero algunas veces en estos barrios se violan a chicas que no son de ahí. Igual hay gente, no hay quien la defienda. Por supuesto se quedó mudo, ¿no? Entonces, da que pensar. Igual, esta gente, esta cosa atroz que se ha dado de esta pobre chica que la han metido en un barril, en un cilindro, ¿a dónde llega la gente para alcanzar estos extremos de maldad? Ahora, no hay Estado. No tienen temor de que se les pueda dar algún ajusticiamiento, ni por el orden jurisdiccional, ni por el orden privado. Que la gente asuma justicia por manos propias. ¿A dónde voy? Que esto no es tema de ahora. Me acordé del cuento El campeón de la muerte, de López Albújar. ¿De qué viene este cuento para los que no lo hayan leído? Porque probablemente hay gente que nos esté escuchando que no lo ha leído este cuento. Es infernal, es un cuento básico de los cuentos peruanos y un gran cuento además. Resulta que hay un indio, Liberato Tucto, que tiene una hija y en cierto momento la hija desaparece, la secuestran, como hay ahora tantos secuestros y raptos que también pueden ser derivados, si no es a la muerte, a los campos o a los sitios donde hay trata de blancas, en la Amazonía, por ejemplo, o en los sitios mineros, en la sierra. Entonces, le lanzan un saco a Liberato Tucto y dentro del saco estaba su hija descuartizada. Se la tira el indio Hilario Crispín, que fue el asesino. Y todavía hay una cosa que deben buscarlo en el Google y hay como una jactancia entre ellos. Entonces, ¿qué hace Liberato Tucto? Contrata al sicario más famoso de esas tierras y ajustician a este hombre al final. Inclusive al final le sacan la lengua, los ojos y el corazón. Es interesante porque hay una situación en la que inclusive el sicario reconoce que de alguna manera este tipo era valiente pero merecía morir. Entonces son cosas que se debe reflexionar, porque ya el tema de los feminicidios es atroz y hay cosas que no se divulgan a nivel de los medios capitalinos. Yo, como tengo contactos en todas las provincias, me han enviado, por ejemplo, en la mañana una data de los feminicidios que se dan en las últimas semanas, sobre todo en el sur. Y que no es casualidad que haya salido, por ejemplo, este individuo Cáceres en Arequipa, ¿no? Con este tipo de mentalidad atroz. A ver, yo me pongo a pensar, ¿esta violencia vendrá, como dicen muchos, solamente de la cuestión psiquiátrica, de una deficiencia de salud?
¿Por qué todo el mundo sale cuando hay estos temas? No, que salud pública. De repente hay atavíos más antiguos, de repente tenga que ver la violencia que han sufrido los antepasados de ellos en tiempo de los gabonales, o inclusive este caso de una violencia ya de estas propias zonas, como la que les digo del cuento del campeón de la muerte, que es hace más de 100 años. O sea, no son cosas novedosas, sino que son cosas que ahora por el internet, digamos, son más fáciles de reconocer, y pese a ello, no tenemos estos temas en la prensa capitalina que pese a la diversificación sigue primando pues en el resto del país, ¿no? Así es. Como este programa lo estamos haciendo acá en la ciudad de Lima, ojalá que llegara por todos sitios, muy bien. En La Rinconada me dicen, La Pampa en Madre de Dios, Secocha en Arequipa, en Pueblos Jóvenes de Tacna, en Carabelí, en Arequipa mismo. En todos estos sitios ha habido varios episodios, feminicidas y secuestros, y yo añado uno más. En Huanchaco, parece mentira, se ha reportado hace como una semana el secuestro de una chica venezolana por uno de los habitantes de, no del balneario, sino del pueblo tradicional. Y si vieran los comentarios de todos los pobladores, cómo la mayoría tratan de cubrirlo a la gente, que, o sea, da ganas de pensar si no hay alguna otra salida para toda esta gente. O sea, ¿qué quieren como ciudadanos? Es una cosa atroz. ¿Qué nos puedes compartir, Víctor Hugo? Sí, tú me haces recordar, también recorro bastantes provincias y, por ejemplo, el tema de los tocamientos indebidos y de violaciones de muchos profesores en colegios rurales es reiterativo, pero cuando yo me he enterado de casos que han querido denunciar, la misma población termina cubriendo a estos maestros, ¿no? Y yo pienso que coincido con Carlos Iván de Gregori cuando él menciona de que todas las consecuencias realmente traumáticas y los problemas sociales que se tiene, como por ejemplo el tema de las violaciones, las trata de personas, el tema de la corrupción, viene básicamente por el trauma de la invasión española, ¿no? Donde se rompió un esquema social cultural de una manera violenta, donde existe una imposición de la religión y de costumbres que de alguna manera no ha llegado a un sincretismo real o de mezcla real de estas dos posiciones, de estos dos mundos que se enfrentaron de una manera muy violenta y donde se impuso uno sobre otro, ¿no? Y como ahí tú hablas, ¿no? El tema del esclavismo, el tema de los gamonalías, de las haciendas en la costa, de los maltratos que sufrieron muchos pobladores, los negros, ¿no? O los que si podríamos llamarlos así, porque para mí no existe ningún tipo de distinción entre los seres humanos, que Ramón Castilla los libera, ¿no? Y así vamos pasando hasta el 69, cuando se da el tema de la reforma agraria. Imagínate, hasta hace no más de 60, 70 años, muchos de nuestros parientes, o sea, teníamos una clase dominante que siempre ha derivado, digamos, de la riqueza de la tierra. Las haciendas y las comunalías recién terminan ahí, ¿no? Y cuánta explotación y cuántos problemas psiquiátricos se arrastran. Y sí, si bien es cierto, es un problema de salud público, yo pienso que existe un gran problema, por ejemplo, el tema de la violencia de la mujer, porque muchas veces las mismas mujeres terminan convirtiéndose en cómplices, porque no denuncian. No, bueno, ahora en los últimos años eso ya ha cambiado. Mira, yo no sé si estaría tan de acuerdo con ver un aspecto psiquiátrico que venga generacional, porque salvo que se pudiera introducir dentro del ADN, cosa que es imposible en cuestión de pocos cientos de años, pero yo también podría contradecir el tema este de que viene a partir de los españoles, porque por ejemplo el Inca, cuando tenía que escoger a sus anchas, por supuesto que también secuestraba a cuantas... Había mucho maltrato, mucho maltrato. Era una cosa, claro, el despotismo, pero esta violencia tan encarnizada yo creo que se da porque vende que no hay quien les haga pagar por sus actos. La gente se ha comido el cuento progresista de que no, que los derechos humanos, que esto... Está muy bien, los derechos humanos siguen siendo otra abstracción, son valiosos en la medida de que pueden conducir a una mejor sociedad, pero el Estado también es orden y autoridad. Y no por eso eres un fascista por decirlo. Claro. Entonces esta gente actúa porque no tiene el freno de que va a haber quien les haga daño, o sea, o quien les haga pagar por sus acciones. Ven que el Estado es una olla de corrupción y hay violaciones también en ámbitos violarios. Claro. Y lo ven abogados sonados, que no los voy a mencionar ahora. El caso del señor del Markham, de una chica estadounidense. Claro. Pero hay otros casos entre gente viva que son millonarios todos, y no es quién es más millonario y quién es menos millonario. O sea, se contrata abogados, se paga hasta $500,000 de soles por uno de estos casos, violaciones de menores de edad. O sea, acá lo que se ve es la situación de que
estos personajes que son miserables, que no son hombres ni son seres humanos, por supuesto, completos, que tienden más a ser bestias que cualquier otra cosa, captan un momento en el que pueden abusar y abusan. Y por eso decía, si en el país no hay un marco por el cual la gente sepa que tú te puedes defender, te van a pasar por encima todos. Y han venido pasando por encima de la ciudadanía todos los gobiernos que han habido desde que salió Fujimori y antes, de alguna manera también. Y no hay cuando despierte la gente. Entonces, es una situación horrible. Los datos más exactos son que hace una semana 2 niñas en Cusco fueron violadas y asesinadas en medio de la nada. ¿Quién sabe? Poco se sabe, ¿no? Dicen que han entrevistado a una lideresa de un movimiento antifeminicidios en Lima hace poco. En lo de Beto no dicen nada de estos temas, porque es en los sitios alejados de la capital. Hace 15 días en Juliaca, la gente agarró a un sicario que asesinó a una pareja de esposos junto a otro fulano más, lo agarraron, lo lincharon, le metieron gasolina. Por supuesto que esto, uno como un hombre civilizado no puede estar de acuerdo, ¿no? Decimos, esto es algo negativo. Pero también si se les deja hacer a todos ellos, van a seguir proliferando. O sea, la cuestión no es solamente que las penas sean graves, sino que tiene que haber una fuerza efectiva que contenga a estos animales. No vivimos en una situación paradisíaca. Y el ser humano, así como es capaz de ascender a cumbres muy altas, es capaz de descender también a los hoyos, a los abismos más horrendos, y hay que contener esa maldad. Eso no se entiende, por ejemplo, también respecto de los extranjeros que llegan al país. Ahora con el famoso pacto migratorio que Vizcarra ha firmado, por ejemplo, en algo que tal vez sí requería de una consulta popular. Sí. Hay tanta gente, hay tan poca peruanidad, que al primer gesto de defensa en relación al país y a nuestra gente, hay muchos infelices, ¿no? Porque es el término más adecuado, que son xenófobos, ¿no? No se ponen en la piel de nosotros. Y esa es una clara muestra de lo atrasado que estamos y es una vergüenza porque no nos defendemos entre peruanos. Mi teoría es simple. Viene cualquier extranjero y ve lo mal que se trata un peruano con otro. El que es más blanco con el que es más moreno, es decir, el más cholo con el menos cholo, se discrimina. Entonces dicen los otros que están de repente en una situación mejor que el promedio, si estos se discriminan, yo que en apariencia puedo verme mejor, también voy a tener lo mismo. ¿Y cuántos hay que han llegado inclusive también a ajusticiar, a matar a sus compañeras que son compatriotas nuestras, porque no hay quien les haga ver que hay un punto en el cual no deben transgredirlo? Y entonces, si no lo hace el Estado, lo tiene que hacer la gente. ¿Qué piensas, Víctor Hugo? Sí, yo coincido contigo plenamente en el hecho de que se ha perdido el principio de autoridad en el Perú. Existe un desgobierno total en la población, en nuestra sociedad. Se aplica la ley de la selva, o sea, la ley del más fuerte, y en verdad esto no va a parar hasta que exista, por ejemplo, el Estado, ¿no? Básicamente representado por el Ejecutivo, ponga mano fuerte y dura respecto a los temas de la política preventiva, política de salud, en el caso del tema de la violencia contra la mujer, y las sanciones, que inclusive podría incorporarse el tema de la pena de muerte, ¿no? Porque ese sería, digamos, un gran ejemplo de la forma, y a través de procesos sumarísimos, porque para eso está la ley, para que respalde los hechos, ¿no? Y no al revés, como que acá los hechos se subsumen a la ley, es al revés, la ley sirve para solucionar los problemas. Entonces, ahorita el Perú está entrando a una etapa realmente preocupante, que acuérdate que hay varios tipos de sociedades, ¿no? El Perú está llegando a ser una sociedad del delito, casi como México. Lo único que falta acá es el que se empiecen a matar las bandas de narcotráfico, porque dicho sea de paso, el Perú es el mayor productor de cocaína del mundo. O sea, lo único que falta es que las bandas se enfrenten, que ya existen acá en el Perú y que no sé por qué de una manera la pasan muy solapadamente, si queremos decir así, y que empiecen a colgar y a tomar regiones, provincias, como ya existen muchas bandas delictivas que llegan a ser alcaldes, gobernadores regionales. Claro. Hemos visto cómo se está desbaratando toda una red criminal, ¿no? Ese es un tema que, por ejemplo, no se está yendo a fondo, porque ya se está viendo el tema de las relaciones entre el poder y los medios de la construcción, ¿no? Y todo el lobismo y las prácticas negativas que se dan en torno de ello. Pero falta el tema de analizar, y que por supuesto es un riesgo también para cualquier periodista, ¿no? Es un riesgo de muerte, de enfrentar el tema de las vinculaciones entre el narcotráfico y el poder. Como tú dices, hay
congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, hay cualquier cantidad de gente que ejerce cargos públicos que deben su permanencia y su forma en la que han llegado al poder, mejor dicho, a tener tratos con los narcotraficantes. Sí, efectivamente. A ver, ahora que lo saquen, pues, con nombres expresos y se demuestren todos estos vínculos. Si hubiera eso, ten por seguro de que ya pues empezarían a aparecer los periodistas muertos. Claro. Porque no hay quien cubra, No hay quien cubra, pues. la seguridad de las personas que van a ir a investigar ello. Ahora, yo creo que no hay el choque de bandas de México acá, porque donde están las bandas han hegemonizado sus provincias, ¿no? Alguien que maneja el tema de Madre de Dios, alguien que lo maneja, por ejemplo, en La Libertad, o en Amazonas, o en Loreto, tienen casi una jurisdicción propia, hacen lo que ellos quieren en esa zona. Mientras no te vayas a meter ahí, está todo bien. Con sus alcaldes y gobernadores regionales. Hay trata, por supuesto, y hay trata de blancas, hay acuerdos con los gobiernos, o sea, hay además un sistema, un clima de impunidad que lo que vemos en Lima a nivel de estos políticos es absolutamente nada. O sea, esa gente son prácticamente señores que disponen de la vida y muerte de quienes están por ahí. ¿Y quién lo viene a buscar? Y la policía sabe, el ejército lo sabe. ¿Qué hace el Brain? En el Brain hay unas políticas que trabajan a nivel del ejército, trabajan a nivel de, por ejemplo, la DEA, los efectivos que estén de otros países, y los que están metidos ahí en el narcotráfico. O sea, si no, no hay... ¿El Perú acaso tiene plenas competencias en la región del Brain? Hay gente que se asombra y dice, no, que México, Chiapas, que no sé cuánto. ¿Qué es el Brain? ¿Cuántas? Tú, por ejemplo, he visto que vas a estudiar un doctorado en el CAE, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí de repente, ahí se ve exactamente qué cosas están pasando en el Brain, que por supuesto no va a tener acceso gente de otros sitios, ¿no? Sí, sí. O sea, son cosas muy especializadas y prácticamente secretas. Secretos. Y a la gente, y también por otro lado, ¿de qué le serviría analizar el tema de qué cosa pasa en el Brain si no es capaz la gente de las ciudades de ver el tema de su propia ciudad? Su propio distrito, que digamos sí. podría tener una resolución más fácil que esta zona tan complicada, escabrosa, ¿no? Entonces yo veo que ese es un problema para el futuro y que por supuesto no lo está tratando Vizcarra, no creo que lo vaya a tratar. En fin, ¿no? ¿Qué opinas, Víctor Hugo? Sí, bueno, para finalizar el tema, bueno, quería redondear también el tema de la idea del tema de los pactos migratorios, ¿no?, que se vienen dando. Yo pienso que debemos empezar a valorarnos nosotros un poco más como peruanos, y que si bien es cierto, no se le puede cerrar las puertas a nadie, pero si es que siempre y cuando vengan a aportar algo al país, yo pienso que tiene que ponerse un límite a esto, ¿no? Y no, nosotros no somos una sociedad de primer mundo, porque ya hemos iniciado toda nuestra conversación con el hecho de que existen muchas diferencias sociales, de pensamientos, no sabemos ejercer nuestro voto y vamos a venir a cargar problemas de otros. Yo pienso que el Perú, al menos respecto al tema de lo que Vizcarra ha firmado, yo pienso que era un tema para reflexionarse, y sí era un tema quizás que se hubiera sido necesario someterlo a referéndum. A ver, señores, si usted en su casa metería a cualquier desconocido, ¿no?, a su domicilio, ¿no?, y que venga incluso hasta a veces a quitar trabajo o generar problemas, ¿no? Yo pienso que está bien tener una política migratoria abierta, pero con un poco de limitaciones y restricciones. Si no, pues a Estados Unidos todo el mundo iría, y a Estados Unidos nadie, ¿quién le dice, quién los tila de xenófobos a los americanos, por ejemplo, a los europeos? Que tienes tú como latinoamericano que ir prácticamente a rogar una visa para que te puedan dejar ir, ¿no?, sobre todo en los 90, ¿no? Con Europa ha pasado algo muy, muy complicado, porque la afluencia de árabes y musulmanes ha puesto en conflicto la calidad de vida que se tenía, sobre todo en los países nórdicos. Hay casos de violaciones masivas, ¿no?, en Suecia, por ejemplo, Suecia, claro, por unos bestias, ¿no?, que no consideran a la mujer igual que ellos. Y ese es el otro problema del Corán, y es el problema de ver la política internacional, y que yo creo, y es otro problema añadido a la realidad peruana, a la realidad política, es que si la gente que está metida en estos temas no son capaces de evaluar ni siquiera lo que va a hacer en el país, mucho menos lo que sucede en el extranjero, que a fin de cuentas luego termina teniendo injerencia acá, ¿no? Entonces, en este clima de incertidumbre y de controversia permanente y de aletargamiento de las conciencias de la gente, es que hemos llegado al programa número 20 de Libertad Bajo Palabra, que es el último de este año. Veamos si nos encontramos en el 2019, y si no, estamos satisfechos y a gusto de lo que se ha logrado hasta este momento. Entonces, nos despedimos
también con fecha expectaticia e incierta. Víctor, ha sido un placer Muchas tenerte gracias, esta Percy. mañana. Entonces, hasta otra oportunidad.